Ya estamos en contacto con el viceministro Grover Lacoa, él es viceministro de Comercio Interno. Con él vamos a hablar de estas idas y venidas en torno al incremento del precio de la carne. Vamos a saludarlo al viceministro. Viceministro, está con usted Antonio D'Alenza y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buen día, Antonio, muy buen día, Rubén, gracias por el espacio, un saludo cordial a los hermanos que siguen la transmisión de La Razón Radio y obviamente a los hermanos de Monumental. Estamos aquí justamente para informar a nuestra población sobre qué está pasando con el tema de la carne. Tenemos entendido que usted está en Santa Cruz. ¿Qué gestiones está haciendo en aras de mantener estable el precio de la carne? Pues miren, evidentemente la semana pasada un grupo de dirigentes, ¿no? que además no representan absolutamente a nadie, han salido con declaraciones completamente irresponsables en torno a que pretenderían incrementar el precio de la carne, debido a que ellos estarían sufriendo un incremento en el precio del kilogramo gancho. En esa tónica nosotros hemos conjuntamente la alcaldía y el viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y el Consumidor hemos realizado una serie de operativos aquí en el departamento a objeto de verificar si este incremento que habían amenazado los carniceros se había materializado. Y lo cierto es de que no existe ningún incremento en el mercado de Santa Cruz, los precios están completamente estables. Esto debidamente fundamentalmente, ¿por qué? Porque tenemos que el país produce suficiente cantidad de carnes, completamente autosoberano en el tema de producción de carne de res, tenemos un excedente inclusive para exportar, por lo cual no amerita y no existe una... Le ha entrado una llamada, a ver, vamos a intentar comunicarnos de nuevo con el viceministro Lacoa. No le hemos escuchado toda la última parte, viceministro. Ahora sí lo escuchamos. Gracias, Rubén. Mil disculpas. Les decía que no existe ninguna razón material para que el sector carnicero quiera incrementar el precio de la carne de res, ¿no? Y en esa tónica, el día de ayer, por ejemplo, hemos sido testigos, hemos sido parte de la suscripción de un acuerdo muy importante entre uno de los frigoríficos más grandes del país, estamos hablando del frigorífico BFC, que suscribió un acuerdo con la Federación Departamental de Vendedores de Carne al Detalle del Departamento de Santa Cruz para eliminar la cadena de intermediación y vender carne del productor de carne, ¿cierto?, directamente al comercializador al detalle, de forma tal de dar un precio mucho más competitivo del kilogramo gancho y por tanto, el carnicero no tenga la necesidad de incrementarle el precio al ama de casa. Perfecto, viceministro. Antonio le saluda, buen día. Ya habíamos dicho ya en varias oportunidades de que no hay ningún motivo para subir el precio de la carne en el país, excepto un problemita que se tiene con los intermediadores. ¿Hay alguna forma? Bueno, ya lo hemos mostrado ayer firmando este acuerdo con este frigorífico para efectivamente tener carne del productor al consumidor. ¿Hay algunas otras alternativas, viceministro, por ejemplo, de que EMAPA en algún momento pueda participar? ¿Qué otras acciones se están considerando para poner fin a esto? Porque ya hemos identificado, evidentemente, la especulación está en el intermediario. Sí, bueno, gracias, Antonio, por la consulta. Nosotros, más allá de esas acciones puntuales y materiales y reales que estamos logrando para mantener abastecido el mercado y, por tanto, evitar cualquier incremento en el precio, particularmente al ama de casa, ¿cierto? Estamos, pues, convencidos de que los niveles de producción del país son tales que que el mercado va a abastecerse de forma natural y completamente en regla, ¿cierto?, y en forma en este tiempo. A ver, para que la gente tenga una idea de lo que estamos señalando, el país tiene más de 10.5 millones de cabezas de ganado, ¿cierto? Con ello hemos producido este año 292.210 toneladas, que son más o menos 30.000 toneladas más que el año pasado. El hato ganadero crece aproximadamente un 3% cada año, ¿cierto? De ese total de 292.000 toneladas, el consumo interno de todas las familias bolivianas apenas alcanza las 268.000 toneladas. Tenemos 23.000 toneladas para exportar y de esas 23.000 el gobierno tan solo ha autorizado la exportación de 16.000. En síntesis, estamos señalando que del 100% de producción nacional, el 95% se queda en el mercado local, por lo cual no hay ninguna razón para que los carniceros, ¿cierto?, pretendan incrementar el precio. Entonces, ante tu pregunta puntual sobre qué otros mecanismos se están haciendo, primero, nosotros creemos que más allá de algún dirigente que quiere aprovechar el momento que todos los años ocurre, Antonio, todos los años por esta época se da un incremento, ¿no?, del kilogramo gancho, que es el precio al cual compra el carnicero, ¿cierto? Y todos los años, el año pasado teníamos la misma discusión aquí en La Razón Radio,
porque los carniceros también amenazaban con subir el precio, pero lo cierto es que el nivel de oferta de carne es tal que este incremento no se va a materializar como no se ha materializado el año pasado, ¿no? Y tampoco lo va a hacer este año. Es decir, ni los productores han incrementado el precio de la carne, ni el gobierno ha autorizado, digamos, mayores exportaciones como para que se suponga que haya desabastecimiento, viceministro. Así es, hay dos cosas que quisiéramos que la población pueda entender, ¿no? Muchos habla de que el precio estaría subiendo entre 3 y 4 bolivianos y por tanto debería subir la misma cuantía al consumidor final. A ver, lo que tenemos que entender es de que el precio al consumidor final es constante todo el año, es decir, no hay variaciones del precio al consumidor final. Usted paga el mismo precio que está pagando hoy por un kilo de carne como lo que ha pagado en enero o en febrero o en marzo, ¿cierto? Pero el kilogramo gancho, es decir, el precio al cual el carnicero compra la carne varía, es variable todo el año y depende básicamente de la estacionalidad y del ciclo productivo de engorde y cría del ganado. Entonces, por ejemplo, en el mes de enero, el carnicero estaba comprando carne, el kilogramo gancho estaba comprándolo a 21 bolivianos, ¿ya? Este precio a partir de ahí empieza a descender, ¿ya? Y toca piso en el mes de julio. En el mes de julio el sector carnicero compraba la carne a 18 bolivianos con 61 centavos, ¿cierto? Y yo le pregunto a usted, Rubén, le pregunto a Antonio y a la población en general, si en esos meses, marzo, abril, mayo, junio, julio, que el precio del kilogramo gancho descendió y tocó piso, el sector carnicero dijo, ¿saben qué, señores? Estoy comprando carne más barata, por tanto, ama de casa, yo le voy a bajar a usted también esa misma proporción, es decir, le voy a bajar 1 o 2 pesos a usted. Eso nunca ha sucedido, Rubén y Antonio, ni va a suceder porque el carnicero tiene un precio de venta constante, entonces lo que tiene es un margen, ¿no?, de más o menos del 40% de el tipo de corte al inicio de año y se va acrecentando hasta el mes de junio, donde ganan más, ¿no? Y obviamente a partir de ahí existe una recuperación del precio. ¿Por qué? Porque una vez que pasa la época de lluvias y el ganado engorda porque tiene bastante pasto y tiene mucho volumen y tiene mucha carne y son vacas gordas en pocas palabras, ¿cierto? Y por eso tenemos una baja en el precio, ¿cierto? Llegado el otoño, llegado el invierno, las pasturas se secan, el ganado tiene que acudir a otros cereales para alimentarse, estamos hablando de maíz y sorgo, ¿cierto? Y no tiene el mismo efecto, por tanto las vacas no son tan gordas y lo que tenemos son vacas flacas, ¿cierto? Y obviamente una menor oferta de carne en el mercado. Entonces, si el precio descendía del mes de marzo, abril, mayo, junio, porque hay oferta de carne en exceso, ¿cierto? Este precio se empieza a recuperar en estos meses, octubre, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, ¿y qué va a pasar? Que finalmente con el retorno de las lluvias, las pasturas vuelven a crecer, las vacas vuelven a engordar, ¿cierto? Tenemos más oferta de carne y eso se vuelve a estabilizar. Ese ciclo, Antonio, ese ciclo, Rubén, se repite todos los años tenemos el mismo fenómeno porque es una producción pues que depende de las pasturas, depende de las condiciones productivas, ¿no? Pero que sin embargo es aprovechada siempre en esta época por algunos carniceros, alguna facción de la dirigencia que justo en el mes de octubre quiere elevar los precios al consumidor final, pero se olvidan que tenían precios bajos hace 2-3 meses, ¿no? Y nunca le bajaron el precio al consumidor final. Ahora, viceministro, ayer se han reunido de emergencia la Confederación Nacional de Trabajadores de Carne de Bolivia. Tienen una abreviación, ellos son Contracabol, un poco larga, pero se han reunido de emergencia, viceministro, y ellos sí han determinado subir el precio de la carne hasta en 3 bolivianos el kilo, dice. ¿Qué respuesta tiene sobre esto, viceministro? Pues es que es gente completamente irresponsable, ellos conocen esta realidad productiva, conocen que el país tiene suficiente producción de carne y aún así pretenden aprovechar esta coyuntura del periodo seco, ¿cierto?, para tratar de incrementar los precios. Pero a ver, ahí hay que hacerse la siguiente pregunta, ¿no? Esta gente salió hace ya más de una semana con esta amenaza. Amenazaron con que hace una semana, el día lunes, iban a hacer una marcha masiva y iban a incrementar el precio en Santa Cruz, ¿cierto? Uh-huh. Esa marcha no se ha realizado. Ese precio no se ha realizado, ese incremento no se ha realizado, lo hemos verificado personalmente, hemos estado en los mercados con la alcaldía y con el viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y el Consumidor, no se ha materializado, ¿cierto? Y lo que están haciendo ahora, ¿cierto?, es amenazar una vez más al pueblo boliviano, como lo han hecho en abril del año pasado, en octubre del año pasado, esta semana y la semana pasada, ¿cierto?, con incrementar cosas que no lo van a hacer, porque más allá de las arengas, ya de orden político, porque no tienen razones económicas ni comerciales, ¿cierto?, ya estos son razones políticas, ¿cierto?, más allá de
del interés de unos cuantos dirigentes que a propósito es una dirigencia que está de salida, ¿cierto? Y obviamente quieren hacer pues su última intervención en la palestra pública y están en ese afán de protagonismo personal, ¿cierto? Esta dirigencia no representa a nadie y obviamente sus bases no lo acatan. ¿Por qué? Porque la realidad supera la ficción. La realidad es que el país tiene suficiente carne. Usted vaya a cualquier mercado de La Paz o de Cochabamba o Santa Cruz y va a ver la carne, ¿no?, que está de forma regular. Entonces, ante esta oferta suficiente de carne, pues no hay razones para incrementar el precio. Entonces, nosotros desestimamos plenamente, ya lo hemos verificado esta mañana, hemos estado en mercados en Santa Cruz, el precio no se ha incrementado ni se va a incrementar, porque la ama de casa tampoco es tonta, la ama de casa sabe de que esto sucede todos los años, tenemos vacas más flacas por esta época y por tanto menos calidad de carne, pero esto va a terminar pasando y no se van a dejar sorprender, y le pedimos a las amas de casa a nivel nacional, no se dejen sorprender, no paguen más por la carne, porque el país no tiene suficiente carne y no hay razones fundamentadas para que el precio suba. Viceministro, perdón, el gobierno había advertido con procesos contra quienes especulen con el precio de la carne por agio y también por legitimación de ganancias ilícitas. ¿Hay acusados, hay detenidos, hay aprehendidos, hay investigados, viceministro? Sí, es decir, nosotros hemos empezado la semana pasada con estos operativos en La Paz y en Santa Cruz. No hemos evidenciado ningún incremento en el precio, por tanto no se ha iniciado ningún proceso, pero de persistir la dirigencia en tomar estas medidas de forma arbitraria y completamente irresponsable, y si nosotros nos percatamos de que existe gente que está queriendo aprovechar este momento y esas declaraciones para especular en el mercado, porque simplemente eso es especulación, lo que vamos a hacer es vamos a iniciar procesos penales, ¿cierto?, por agio y especulación a todos aquellos que pretenden hacer esto. Ahora, viceministro, el problema parece que se concentra en Santa Cruz nada más. ¿Qué información tienen del resto del país? Pues que hay total estabilidad. No olvidemos de que Santa Cruz evidentemente es uno de los principales productores nacionales de carne, ¿no? Pero tenemos también la carne que se produce en el Beni, la carne que se produce en Altiplano, por tanto ustedes no van a ver ningún vestigio de incremento, ni de protesta siquiera en los mercados de La Paz, el Alto o otros departamentos, ¿no? Aquí se ha concentrado el problema porque evidentemente hay una facción de la dirigencia, y es bien importante señalar, la federación ha desconocido a la Contracabol, ¿cierto? Porque la Contracabol tiene otros intereses que no son comerciales ni económicos, los han desconocido, ha habido una división de esta organización y ha sido tomada por mayoristas quienes son los que están queriendo aprovechar esta coyuntura y incrementar el precio. Por otro lado, la otra facción, la Federación de Comerciantes Minoristas, ha salido de manera pública a través de sus principales ejecutivos, señalando que no van a subir el precio de la carne y que están velando por el bolsillo de las amas de casa, y nosotros saludamos esa posición, la apuntalamos y nosotros por ello estamos seguros de que el precio se va a mantener estable, no solo en Santa Cruz, sino en todo el territorio nacional. Si me permite ahora cambiar de tema, bueno, no, de producto en este caso, no de tema. ¿Qué está pasando con la papa, viceministro? Hay unos precios realmente hasta del 50, 60, 70% de incremento en el precio de la papa. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo está viendo su viceministerio este asunto, viceministro? Pues ahí, Rubén, nosotros estamos justamente evaluando y esperando el informe del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, de su Viceministerio de Desarrollo Agropecuario. Quienes son los que están evaluando esta temática son los directos responsables del monitoreo, de la provisión de este producto, de este tubérculo en el mercado local. Hemos manifestado nuestra preocupación porque evidentemente lo que señalas es cierto, el precio se ha incrementado y ellos están justamente evaluando esta posición, y creo que lo más correcto es que esa cartera de Estado, que es la responsable del caso, sea la que les pueda brindar la información de forma tal de no especular con el tema. Muy bien, viceministro, le agradecemos la deferencia que ha tenido con La Razón Radio, como siempre. Le mandamos un abrazo hasta Santa Cruz, a ver que para su vuelta podamos abundar en el tema. Ojalá que para su vuelta también esté resuelto el problema, ¿no? Ojalá. ¿Y qué sabe de que la Contracabol está integrada por grandes monopolizadores de la intermediación de la carne? Miren, tenemos demasiadas pruebas. Si han ustedes conocido el voto resolutivo de la Contracabol, ¿cierto? Disparan pues a todos lados, ¿no? Disparan contra las exportaciones, contra los frigoríficos, contra los centros de remate, piden el cierre de estos últimos. Y ahí, por ejemplo, nosotros, y además despotrican contra el teórico contrabando de ganado. O sea, son varios puntos. Pero cuando a estos señores se les ha propuesto trabajar, se les ha propuesto, por ejemplo, en el ámbito de la lucha contra el contrabando, el viceministro Vargas les pasó un convenio y les dijo, trabajemos juntos para luchar contra ese flagelo. La Contracabol al momento de suscripción no lo ha querido suscribir, ¿cierto?
cosa que nos llama poderosamente la atención, ¿no? Y luego después de indagar del por qué, sabemos pues que quienes se dedican a la carne, ¿no? Mucha de la gente también pues aprovecha esta circunstancia para cometer ilícitos, ¿no? Entonces están encubriendo a esa gente, por tanto no han suscrito ese convenio, se han quejado contra los centros de remate. Nosotros personalmente, mi autoridad ha remitido una propuesta de reglamentación a la Contracabol para que se pronuncien sobre esta propuesta sobre regulación de los centros de remate, y a casi un año de envío de este documento tampoco hemos recibido ningún insumo, ninguna crítica, ningún parecer al respecto, ¿no? Y después de indagar justamente aquí con la federación, ya que se ha dividido de la Contracabol, que ha desconocido la Contracabol, nos enteramos pues de que hay intereses de orden personal de los mayoristas, que son los que apuntalan a la dirigencia, son los que les pagan los pasajes, son los que les pagan las fiestas, ¿cierto? Y obviamente esta gente es la que se opone a cualquier tipo de regulación, porque afectaríamos sus ingresos y sus bolsillos. Y pues es claro, ¿no?, que más allá de esas arengas, ¿no?, de esas premisas, nosotros tenemos evidencia empírica de que hemos intentado trabajar con la dirigencia, pero ellos se rehúsan a hacerlo, y lo único que saben es salir con la protesta de cada año, ¿no?, en esta época, de querer incrementar el precio sin ningún justificativo. No lo han logrado en el pasado, no lo van a lograr ahora, porque más allá de las arengas completamente irresponsables de estos dirigentes, la realidad productiva del país es completamente distinta a la que ellos describen. El país tiene suficiente producción de carne, ¿cierto?, y estamos abasteciendo de forma normal el mercado, por lo cual no hay ninguna razón para que el precio se incremente. Viceministro, ¿hay sospechas de que estos dirigentes puedan tener, como usted dice, relación con actividades ilícitas, por ejemplo, el contrabando de carne? Así es decir, mire, no por nada se han rehusado a suscribir este convenio con el viceministro Vargas, ¿cierto? Él les ha propuesto trabajar de manera conjunta, porque necesitamos identificar a los actores, necesitamos hacer cauciones conjuntas, ver qué se hace con el ganado en pie que se contrabandea, en fin, una serie de acciones que requieren la participación del sector, que es el más interesado, que dice estar afectado por este flagelo. Es más, hemos hecho operaciones conjuntas con Frutectra del Alto, por ejemplo. No hemos estado en 2 operativos donde se ha captado ganado pardo. Hemos recibido las felicitaciones de Frutectra pero ahora salen con que no hemos hecho nada, de que el contrabando persiste, o sea, una serie de falsedades, ¿cierto?, que nos demuestran pues que más allá del compromiso que ellos tuvieran con su sector, que debería ser el mayoritario, con los detallistas, su compromiso y su lealtad está con los mayoristas, quienes son los que al final financian sus operaciones. Perfecto, viceministro, ahora sí, lo vamos a dejar libre, le vamos a agradecer por el tiempo que nos ha ofrecido acá a La Razón Radio, a Radio Monumental, y le vamos a desear también que tenga un feliz día. Gracias, viceministro. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias, Antonio. Simplemente decirles a las amas de casa, por favor, no se dejen sorprender. No tenemos ninguna razón para que el carnicero le quiera subir el precio. Si ustedes descubren que alguien le quiere subir el precio sin ninguna razón, por favor, denúncielo. Nosotros vamos a estar siguiendo los procesos que el caso ameriten para que la gente justamente no se vea afectada en sus bolsillos. Su gobierno nacional, a la cabeza del hermano Luis Arce, está trabajando de forma denodada para lograr lo que estamos logrando. Los niveles más bajos de inflación, no solo regional, sino del mundo. Y eso beneficia, ¿cierto?, básicamente a nuestra gente, a nuestras amas de casa y al bolsillo de los bolivianos. Muchas gracias, mis hermanos. Un abrazo. Abrazo al viceministro Grover Lacoa.